Un afectuoso saludo desde Chile. Antes de comenzar, quisiera agradecer sentidamente a los organizadores de este evento, en especial a mi querida y futura doctora Claudia Vaca y al estimado doctor Julio Alonso, quienes han tenido la amabilidad de invitarme. Quisiera dejar la precaución inicial de que debo compartir con ustedes reflexiones sobre temas que son complejos y extensos, y por lo tanto quizás haré un análisis esquemático muy rápido y me detendré solamente en aspectos que considere relevante profundizar. Y quedo disponible, obviamente, para compartir con ustedes, posterior a este evento, publicaciones, documentos, referencias a capítulos de libros y libros que ustedes podrían consultar para aumentar los referentes sobre estos tópicos. Me invitaron a compartir con ustedes el tema transición cultural disruptiva y la reconceptualización de la noción de interculturalidad, es decir, de qué manera este proceso de cambios disruptivos sociales y culturales que estamos experimentando nos interpelan a replantearnos conceptos y formas de comprensión de la realidad social y cultural que venían heredados de la modernidad, pero que requieren una nueva visión. He distribuido en tres aspectos estas reflexiones. Primero, compartiré con ustedes unas premisas sobre las cuales se sustenta este análisis. Posteriormente, de manera muy rápida, haré una contextualización acerca de los principales factores y elementos característicos de la transición cultural disruptiva. Y finalmente, les formularé algunas ideas respecto hacia dónde transita esta reconceptualización de la noción de interculturalidad y obviamente los desafíos asociados a esto. Para comenzar el análisis, la primera premisa que quisiera plantearle es que el mundo entero, no solamente las agrupaciones humanas en particular, estamos viviendo una profunda transición cultural que se denomina disruptiva porque está asociada a tecnologías emergentes que vienen del siglo pasado, pero que están en un proceso rápido de diversificación y de alto impacto. Y por lo tanto, este impacto es una transición entre la cultura moderna y lo que podríamos vislumbrar como sociedad cibernética, otros le llaman sociedad global, cultura posmoderna. Hay distintas formas de denominarla, pero lo importante es que estamos frente a un desafío de reconceptualizaciones y de miradas prospectivas. La segunda premisa es que la cultura humana cambia cuando cambia la forma de ser inteligente del hombre. Es decir, cuando hay hitos de evolución superior que nos hacen enfrentar los desafíos del mundo, de la realidad de las cosas y de la realidad de las ideas, de una manera distinta a como el hombre como especie la venía practicando. Así como tuvimos un homínido, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens sapiens, pareciera que estamos frente a un Homo cyberneticus, en donde los temas del control, de la dirección, de la toma de decisiones y de la automatización de estas decisiones están estableciendo lo que Kurzweil llama la nueva singularidad, que es la vinculación entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial. Él plantea una ley de rendimiento acelerado, es decir, que en las próximas 2 décadas va a haber un crecimiento exponencial del conocimiento humano. Esto exige transitar desde una epistemología que en la modernidad está basada en la hiperespecialización, en la fragmentación del conocimiento, en las disciplinas científicas y tecnológicas parcializadas, para transitar hacia una conformación de una epistemología compleja, sistémica y cibernética del conocimiento. La cuarta premisa es que vivimos en nuestras singularidades culturales, tenemos identidad en los grupos humanos a los que pertenecemos, pero simultáneamente estamos remitidos a una cultura a escala humana. En otras etapas de la historia, la Liga de Hansa, la Liga Helvética, a través del comercio, los viajes entre las distintas culturas
milenarias no eran tan ágiles, no eran tan dinámicas como ahora. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de instalar en niveles de conciencia superiores una comprensión de la interculturalidad de una manera distinta y ser capaces de seleccionar los aspectos de la cultura a escala humana que son relevantes para nosotros. Lo trataré un poquitito más adelante. La premisa 5 es que los sistemas sociales y educacionales no advierten que estos cambios son disruptivos y profundos y por lo tanto requieren mayores niveles de conciencia acerca de una situación de crisis. No en el sentido negativo de la crisis, sino en el sentido de la oportunidad, de una ventana de oportunidad hacia el futuro, que plantea una modificación drástica a la vida, a las relaciones y la fisonomía del mundo. ¿Cuáles son las características más relevantes de la cultura disruptiva, esta transición cultural que estamos experimentando? Primero, ¿qué significa disruptivo? Principalmente tiene que ver con que el impacto del avance científico y tecnológico en el caso actual está provocando cambios bruscos, profundos y rápidos, y que se proyectan hacia un futuro cercano, que van a modificar drásticamente las formas de vida y la fisonomía del mundo, el comportamiento en el trabajo, la disrupción laboral y los cambios significativos en las relaciones entre los hombres, las instituciones y las formas de resolver los problemas humanos están cambiando drásticamente. Un solo ejemplo. La revolución informática de las TIC en el siglo pasado se demoró 70 años en masificarse. Las tecnologías disruptivas que ya están instaladas en la sociedad y que están modificando en esta transición cultural lo que somos y en el futuro seremos una sociedad muy distinta, se van a demorar no más de 2 décadas en producir este cambio brusco y profundo que algunos le llaman la cuarta revolución industrial, pero yo prefiero decir estamos en una incertidumbre, en una gran indefinición, en donde los grandes metarrelatos de la modernidad ya no logran comprender qué viene después del capitalismo, qué viene después del liberalismo, cuál es la visión de futuro que tenemos que imaginar. Y yo estoy convencido y estoy trabajando en eso, en que tenemos que definir nuevas utopías, nuevas miradas de futuro. Y para eso estas instancias de reflexión son muy importantes. Solamente hago una mención sinóptica de tecnologías representativas de la disrupción tecnológica. Sin duda la inteligencia artificial, que ha eclosionado ahora, pero que venía de mucho tiempo atrás y no nos dábamos cuenta, estaba presente en todos los sistemas, hoy día está más al alcance de la gente. Y eso es lo que la hace más importante desde el punto de vista de la percepción del cambio. La tenemos que entender como una tecnología disruptiva transversal. Es decir, que impacta en todas las otras tecnologías que voy a nombrar. Solo a título de inventario. La Big Data, es decir, el manejo masivo de datos, la biología sintética, la ingeniería de tejido, los laboratorios de sistemas complejos, que están modificando la medicina y están aumentando la expectativa de vida. La robotización, que es la reproducción artificial del movimiento, con los cyborgs, los sistemas automatizados, que están modificando muchas funcionalidades que nos olvida el hombre y que ahora las máquinas, las soluciones inteligentes están asumiendo como propias y que tenemos que entenderla como expresiones de transformación profunda que no están en contra del hombre, sino que son creaciones del hombre y que están haciendo de manera más eficiente. Lo que Cofiñón en la década del 60 decía, eficacia en la acción. Están haciendo que seamos más eficientes con la ayuda de las máquinas. Por lo tanto, no están en contra nuestra. Stigler, un teórico de las tecnologías, dice, las tecnologías requieren primero de generar reflexión y pensamiento sobre ellas. La tecné es la solución práctica de los problemas, es una virtud, decían los griegos. Pero las tecnologías requieren construir conocimiento sobre ellas. Y lo que tenemos que entender es que cuando se crean estos espacios artificiales, son espacios disponibles para ser habitados por el hombre. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darle sentido a los contenidos, el uso y los fines para los cuales se usan. Entonces la nanotecnología, la realidad aumentada, esta reproducción artificial en ambientes digitales, las redes neuronales artificiales, el procesamiento natural del lenguaje, la salud digital con la telemedicina, la telesalud, la informática médica, la odontología digital, por seguir nombrando el Internet de las cosas, el Internet de las personas, las ciudades inteligentes, los vehículos autónomos, el blockchain, que es el mercado digital,
la impresión 3D y 4D que nos va a permitir reproducir en el futuro en nuestro propio hogar, incluso hasta alimentos, la domótica, que es la tecnología en el hogar y la automatización de los procesos domésticos, la seguridad de las cosas, podría seguir nombrando otras tecnologías. Todas estas, detrás de ellas también hay inteligencia artificial y gradualmente, pero muy rápidamente, están impactando en nuestras vidas. Entonces, lo que ha ocurrido en el último tiempo es que desde una racionalidad positivista, neopositivista y pragmática, la humanidad ha desarrollado conocimiento, ciencia y tecnología, pero lo ha hecho desde categorías del mundo moderno, desde la bidimensionalidad, es decir, desde el espacio y el tiempo. Einstein decía, el tiempo humano es lo que mide el reloj, y Galileo nos enseñó que para hacer ciencia hay que medir. Entonces las categorías epistemológicas de la modernidad eran de tiempo y espacio. Hay otros autores que no tengo tiempo de analizar, pero que tratan estos temas, Heidegger, por ejemplo. Sin embargo, lo más importante de esta transición cultural disruptiva es que la humanidad ahora es tridimensional. Entonces, la virtualidad, esta categoría de la transición cultural inédita en la historia de la humanidad, el ciberespacio, el metaverso, constituye un mundo que hay que habitar, que está ahí y que éticamente se manifiesta a través de las contradicciones humanas. Entonces, las tecnologías son neutras. Somos nosotros quienes les damos sentido, le asignamos, como decía, contenido, fines y usos, usos y fines. Entonces, de alguna manera, este contexto de transformación profunda nos interpela a quienes estamos preocupados de la vinculación entre la singularidad cultural y la cultura escala humana a una reconceptualización de la interculturalidad. Hay tendencia en la noción clásica de la interculturalidad. Por ejemplo, se asocia el concepto con relaciones entre las culturas en la que se comparten rasgos porque se abren vínculos comunes y esto podría basarse en una comunicación cada vez más fluida donde las tecnologías pueden ayudar, por ejemplo, en este caso, a la transferencia de la cultura oral o inmaterial y todos estos procesos basados en que las identidades culturales se relacionan en un contexto de respeto mutuo. Por lo tanto, el diálogo, el entendimiento, la integración, el enriquecimiento entre dos o más culturas sería un elemento vital de la interculturalidad. Entonces, a estos procesos se asocian conceptos como diversidad, inclusión, pluralidad, transculturalidad, multiculturalidad, todos con connotaciones distintas que vienen heredadas de esta tensión entre el eurocentrismo y las epistemologías del sur o las miradas desde la legitimidad del indigenismo o de las singularidades culturales humanas que de alguna manera han tensionado el etnocentrismo con el eurocentrismo y obviamente con una crítica evidente al neocolonialismo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Si miramos, por ejemplo, un concepto clásico de la UNESCO, hay una comprensión de la interculturalidad que es limitada, que tiene que ver con la presencia, interacción equitativa entre las culturas, en instalar capacidades en que expresiones culturales compartidas, en este diálogo y respeto mutuo, logran hacer una cierta integración, una cierta inclusión. Las nociones clásicas incluso clasifican la interculturalidad como relacional, funcional, crítica, cuestiones que ustedes pueden profundizar leyendo a los clásicos. Walsh, por ejemplo, que está señalado aquí. Pero a mí me interesa situar este contexto de transición cultural disruptiva. La humanidad está enfrentada a una gran indefinición. Y esto no está instalado en la sociedad suficientemente, menos en el sistema educativo. Este tema no está, por ejemplo, en la facultad de educación, no está incorporada al currículum para formar nuevas generaciones de profesores, y menos está instalada en los currícula de las escuelas y de los sistemas de formación de personas. Entonces, primero está la identidad legítima de la singularidad al grupo humano que pertenecemos. Y por otro lado está qué tipo de capacidades superiores, habilidades del siglo XXI necesitamos como pensamiento crítico, como liderazgo, como capacidad de gestionar talentos, para discriminar qué aspectos de la cultura a escala humana nos generan procesos dinámicos de transculturación, aculturación o endoculturación.
Entonces necesitamos integrar nuevos paradigmas, reconocer que las singularidades deben ser capaces de distinguirse de la cultura global, pero también de seleccionar los aspectos relevantes, como por ejemplo la ciencia, la tecnología, el conocimiento en general. Nosotros tenemos modelos que no tengo tiempo de poder explicar, pero les puedo compartir a quienes se interesen, modelos de análisis respecto a esto. Cómo se vincula la cultura tradicional con el ciberespacio, qué tipo de dinámicas hay, por ejemplo, redes sociales, redes de contacto, redes de colaboración, redes de confianza, redes expansivas. Tenemos un modelo de gestión del talento en contextos interculturales globalizados, también un modelo de gestión del conocimiento que nos permite distinguir la frontera entre la información, la administración de información y la gestión del conocimiento. Una nueva pirámide de necesidades para vincular las singularidades humanas con la cultura a escala global. Y una demanda que tenemos que compartir y que es la que quiero instalar en este evento. Debemos repensarnos para una visión disruptiva de la interculturalidad. Desde la identidad singular situada, debemos también compatibilizarla con una identidad global distribuida, tridimensional, identidad tridimensional. El espacio de los lugares y el espacio de los flujos, decía Castell. Entonces, desde un contexto de disrupción tecnológica, es necesario conceptualizar, reconceptualizar la interculturalidad para un nuevo tipo de humanidad, de sociedad y de cultura. Las dinámicas culturales se agilizaron. La transculturación, la aculturación y la endoculturación son temas que tenemos que instalar a niveles mayores de conciencia en nuestras sociedades. Como no tengo más tiempo, sin duda que estoy disponible para compartir con ustedes una serie de publicaciones, capítulos de libros y libros vinculados directa o indirectamente con estos temas. Muchísimas gracias, éxito en el evento, un abrazo afectuoso a la distancia.